Bueno, doctor Derbez, magnífico secretario de Economía por lo que estás contando. Pero luego de canciller, ¿por qué? Antes déjame decir una cosa. No estoy muy seguro qué tan bueno fui como secretario de Economía y le voy a decir por qué. Porque en realidad una cosa es arrancar programas y otra cosa es que se echen a andar. Entonces tuve suerte. Salgo y entonces algunos de los programas que pusimos dieron resultado. Eso me hace ver bien, no necesariamente hubiera sido yo un excelente secretario. Bueno, pero si me quedo los 6 años, quién sabe qué hubiera pasado. Pero sí, pero la sorpresa fue para mí y para todo el mundo, porque Fox me hace una llamada telefónica, una vacación, la vacación del año 2002, estoy yo fuera del país, mi hija estaba estudiando en ese entonces en una universidad en Estados Unidos, y tomamos la decisión con mi mujer, que era muy complicado tomar vacaciones en México, porque siendo secretario de Estado, la gente tiende a exagerar en lo que quieren darte. Entonces nos íbamos de vacaciones fuera del país, estuvimos en Nueva Orleans, que es donde estaba la universidad, Tulane University, y ahí en esa universidad que estaba mi hija, pasamos Navidad. Y estoy yo el día 24 en la tarde paseando por una calle de Nueva Orleans, cuando recibo una llamada del presidente de la República y me dice, tengo un comentario y un orden que te voy a dar. El comentario es, muy bien, has hecho muy buen trabajo, pero necesito hacer un cambio en mi gabinete y entonces la orden que te doy es te voy a cambiar de posición. Y mi pregunta al presidente, que fue automática, fue, ¿será de la Secretaría de Economía a la Secretaría de Hacienda? Porque ese era mi campo de acción. Me dicen, no, esa es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí para mí fue un cambio de vida muy interesante, porque no era esperado. Quizá el presidente decidió ponerme a mí porque él preveía problemas serios desde el punto de vista de nuestra relación con Estados Unidos, con otros países, porque se acercaba de lo de la guerra de Irak. Y no tengo idea cuál sería en ese momento su situación particular con el entonces secretario de Relaciones Exteriores, que era Jorge Castañeda. Pero al final el presidente simplemente me dijo, esto es lo que voy a hacer, nos vemos el día primero que estás de regreso acá en México y te quiero ver en mi rancho. Entonces yo llegué el día primero, fui a su rancho, platicamos de lo que él pensaba que debía ser la política exterior mexicana, hacia dónde la quería llevar, y él quería agregar en la política exterior el elemento comercial. No quería únicamente que fuera la parte diplomática, política, cultural, sino también que se le agregara lo comercial. Y así lo entendí yo, fue la razón por la cual me invita a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y tomo posesión con una sorpresa espantosa de todo mundo, porque es muy complicado. La Secretaría de Relaciones Exteriores es uno de los cuerpos más profesionales que hay en nuestro gobierno. Secretaría de Hacienda, Banco de México, Secretaría de Relaciones Exteriores son cuadros que se forman a través del tiempo, que tienen una disciplina muy clara, una visión muy clara, y por supuesto para ellos que llegara alguien completamente de fuera es una sorpresa, ¿sí? Alguien que no estaba ni siquiera en la idea de que podía estar en el servicio diplomático. Llego y los primeros meses fueron complicados para mí y para la gente que me reportaba, porque yo tengo una visión efectivamente comercial de las cosas y ellos tenían una visión cultural, político, diplomática, tradicional. Ahí costó trabajo durante 6, 8 meses para que finalmente todos nos pusiéramos de acuerdo en la política exterior mexicana. Pero además, Fox había cambiado la visión de la política exterior mexicana en cuanto a derechos humanos. En gran medida influido por Jorge Castañeda, pero también porque Fox lo creía. Y ese papel que todo el mundo pensó que yo iba a cambiar, porque siendo pragmático, etcétera, lo hubiera hecho, en realidad era imposible para mí cambiar, porque yo también creía en eso. Yo también creía que los valores de la democracia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, y todavía lo sigo creyendo, son fundamentales para que un país sea una sociedad equilibrada y justa. Y uno de los elementos clave de mayor problema ahí era la relación con Cuba, porque tradicionalmente México se había hecho de la vista gorda en cuanto a los problemas de derechos humanos que existían en el gobierno de en ese entonces Fidel Castro, y la teoría tradicional era que nosotros respaldábamos y apoyábamos a el gobierno de Castro contra el imperio yanqui, pero además el mayor éxito de política exterior de los gobiernos priistas
había sido enfrentarse a Estados Unidos en el asunto de Cuba para impedir que Cuba fuera mancillada. Y eso le había dado gran prestigio a la política exterior mexicana en ese concepto. Y eso es algo que nosotros cambiamos. Cambiamos el concepto de decir, sí, pero en el momento actual el problema de derechos humanos de Cuba es muy grave y los cubanos no respetan derechos humanos. Y mucha gente pensó que entrando yo iba a volver a cambiar eso a una relación positiva de apoyo y respaldo al gobierno de Cuba. Y yo simplemente mantuve la política, uno, porque era la política del presidente Fox, dos, porque estaba de acuerdo con ella. Y seguimos en esa línea. Y eso nos siguió costando mucho ruido. O sea, parte del gran ruido que tuvimos fue que la gente quería que respaldáramos al gobierno de Cuba y nosotros nunca lo respaldamos. Además, por primera vez se empujó un punto central en la política exterior mexicana, el apoyo a nuestros migrantes que están en situación indocumentada en los Estados Unidos. Fox fue un paladín verdadero de ese tema. Lo creía a fondo, estaba convencido que el gobierno de México tenía que responderle a todos estos mexicanos en el exterior, Estados Unidos básicamente, y que deberíamos tener una política de impulso a que se les respetaran sus derechos también en los Estados Unidos y se les legalizara completamente entregando documentos. Esa política la seguimos impulsando y eso nos provocó mucho roce con el gobierno del presidente Bush, porque lo que ocurrió en esos famosos bombardeos de las Torres Gemelas de Nueva York fue un cambio radical en la política de los Estados Unidos, en donde seguridad se convirtió en el tema central y seguridad al interior de su país. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue erigir barreras al ingreso de gente a los Estados Unidos y ahí fue donde nosotros tuvimos roce con ellos. Ahora, bueno, hablando justamente de las torres, hay un antecedente que es muy importante. Es decir, Bush es el promotor de esa invasión, de esa guerra. Cuenta con España, cuenta con Gran Bretaña y quiere el voto de México. Fox se lo niega, para fortuna nuestra, porque los tres, el que empezó la guerra y sus dos aliados, tuvieron después aquellos ataques terroristas. De eso hablaremos luego de estos mensajes.